Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel García y esta es una presentación sobre el uso de la fuerza por parte de los miembros de las instituciones policiales. En videos anteriores ya vimos dos problemas o dos complicaciones a las que se enfrentan los integrantes operativos al momento de hacer uso de la fuerza. En particular vimos lo que se trataba de el carácter excepcional que debe revestir este uso de la fuerza. Y también, muy relacionado con lo anterior, pues vimos la aplicación de estricto derecho en cuanto a las causales y a las excepciones que tenemos a nuestra disposición al momento de aplicar el uso de la fuerza, que iban pues muy relacionadas ambas. Ahora vamos a ver lo que yo llamo el carácter casuístico y discrecional en el uso de la fuerza. ¿A qué me refiero cuando digo que el uso de la fuerza es casuístico y discrecional? Bueno, en la acción de inconstitucionalidad 25 de 2016, la Suprema Corte de Justicia hace referencia a que no se puede elaborar un documento que dé respuesta a todos los escenarios posibles en que deba usarse la fuerza. ¿Por qué? Bueno, pues la Suprema Corte señala que existe un ámbito de discrecionalidad en la actuación policial en la que el elemento debe decidir cuál es la conducta adecuada para responder a cada situación. En varias tesis, más bien, la propia Suprema Corte hace referencia a que el uso de la fuerza implica tomar decisiones en cuestión de segundos. Estas decisiones que se deben de tomar mejoran, o el elemento mejora esta toma de decisiones cuando existen métodos o se ajusta a métodos que prueban ser eficaces o proporcionales, particularmente en tratándose del uso de la fuerza. En la falta de estos procesos estandarizados, ya sea reglamentos, protocolos, manuales de operación, aumenta los riesgos cuando nos enfrentamos a una situación de acción o de reacción. ¿Por qué? Porque permiten que se ejerza la fuerza irresponsablemente. Es decir, que mientras menos regulado esté la actuación policial y en particular el uso de la fuerza, pues va a haber una mayor probabilidad de que la actuación policial sea violatoria de derechos humanos. En tratándose específicamente del uso de la fuerza, porque esta oscuridad de la ley o esta falta de regulación da pie a que se ejerza una fuerza de manera irresponsable. Como todos sabemos, pues existen criterios constitucionales o principios constitucionales que aplican para todas las corporaciones. Sin embargo, la Corte señala que estos principios no bastan por sí mismos, sino que se trata de construir estructuras a nivel reglamentario y protocolario que abarquen el aspecto operativo. Los principios hacen referencia a circunstancias o a instrucciones generales, digamos, pero que requieren un complemento. Estos principios podríamos verlos como el esqueleto sobre el que se va a construir este uso de la fuerza, pero requiere complementarse con disposiciones, ya sea reglamentos, protocolos o manuales de operación. ¿Para qué? Más que nada para construir una base común de cohesión y consistencia en la actuación policial. ¿A qué nos referimos con esta consistencia y cohesión? Bueno, no hay que olvidar, como lo vimos en los primeros videos, que el uso de la fuerza es un acto de autoridad. Como acto de autoridad, resulta necesario que el particular conozca o sea posible para él prever las consecuencias de este acto de autoridad. En la medida en la que un acto de autoridad es posible de conocer sus consecuencias de antemano, existe una mayor posibilidad de que este acto de autoridad respete los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando se deja al particular en la incertidumbre de no saber cómo va a actuar la autoridad, bueno, entonces existe una ventana más amplia para que se vulneren los derechos humanos del particular. Específicamente en cuanto a la actuación policial existe, pienso yo, una historia, digámoslo así, una inercia que nos lleva a pensar que mientras menos conozca el particular de la actuación de la policía, mientras menos sepa cómo va a actuar la policía, entonces bueno, eso nos va a ayudar a tener una mayor efectividad.
Sin embargo, ya de acuerdo al orden jurídico vigente, a las reformas en materia de derechos humanos, esta circunstancia, en lugar de beneficiarnos, nos está perjudicando como autoridad, porque se entiende que la autoridad, inclusive la policía, no obstante su labor de seguridad pública, debe de ser lo más transparente posible. Evidentemente habrá circunstancias o habrá algunos procedimientos que no sean de carácter público, a los que el particular no tenga acceso. Pero mientras más transparente sea la actuación de una autoridad, mayor posibilidad tendremos de garantizar los derechos humanos de las personas. ¿Esto por qué? Porque el particular estará en aptitud de combatir y de defenderse ante el acto de autoridad, que no debemos de verlo como algo malo. No hay que pensar que el hecho de que el particular se defienda, por ejemplo, ante una ley de uso de la fuerza, ante un protocolo de uso de la fuerza o ante cualquier tipo de reglamento que norme la actuación policial, no debemos verlo como una cuestión una cuestión de agresión, una cuestión que vaya en contra nuestra como cuerpo de seguridad pública. Al contrario, darle la oportunidad al particular de defenderse anticipadamente de estos actos de autoridad permite a las instituciones pulir su marco jurídico y también sus procedimientos, a fin de que en el futuro y cuando se apliquen al caso concreto no resulten circunstancias o situaciones negativas para los elementos operativos que apliquen estos reglamentos o estos manuales o estos protocolos. Bueno, la Corte nos dice que la omisión de expedir estas leyes, reglamentos o protocolos implican en sí mismo una violación al deber de coadyuvancia que tienen las autoridades en el respeto a los derechos humanos. Como vamos a ver más adelante, uno de los principios por los que se rige el uso de la fuerza, que es el principio de legalidad, nos habla de la obligación de poseer o de regularnos mediante un marco jurídico adecuado. En la medida en la que no tenemos un marco jurídico adecuado, será más probable que nuestra participación vulnere o lesione los derechos fundamentales, y bueno, eso nos va a traer problemas a nosotros en lo particular. Es por eso que la actuación policial y en particular el uso de la fuerza tiene que estar siempre regulado lo más que se pueda, es decir, desde lo más general, que se entendería en este caso los principios constitucionales, hasta lo más específico en cuanto a labor de campo, que bueno, ya será materia de algún manual de operaciones, algún reglamento, protocolo, o bueno, llámenlo como quieran, cualquier norma reglamentaria que debe de ir en concordancia con estos principios constitucionales. Aún así, de lo que ya vimos, resulta imposible regular todas las posibles situaciones en las que un oficial de policía tenga la necesidad de hacer uso de la fuerza. Por la naturaleza de la actividad que desarrollan los elementos operativos, pues bueno, están sujetos a circunstancias imprevistas, y pues es claro que ninguna situación, por muy parecida que sea a otra, va a ser idéntica. Entonces es muy complicado que un reglamento o que una norma regule todos los posibles casos concretos para la aplicación del uso de la fuerza. ¿Esto por qué? Bueno, pues la misma Corte nos señala que cada situación requiere de una respuesta específica. ¿De acuerdo a qué? Bueno, de acuerdo al contexto, al riesgo, al equipo, a las habilidades y al entrenamiento con que cuente el integrante operativo. Habrá quien diga, bueno, entonces es una contradicción, ¿no? Porque por un lado me dices que tienes que estar regulado de una manera muy específica, y por otro lado me dices que como se atiende a cada caso en concreto, pues es imposible regularlas todas. Entonces, ¿a qué le hago caso? No se trata de una contradicción, simplemente se está aceptando por parte de la Corte que va a existir una ventana inevitablemente
en la que la aplicación del uso de la fuerza y en general toda la actuación policial se ajuste a un principio de discrecionalidad. Es decir, nuestra actividad como elementos de seguridad pública va a tener siempre esa ventana en la que yo voy a tener que decidir por mí mismo qué es lo que tengo que hacer, porque ni las órdenes, ni los manuales, ni los reglamentos, ni los principios constitucionales me van a decir específicamente qué hago en este caso en concreto. Entonces, bueno, mucha gente pensará, bueno, entonces no tiene caso hacer este estudio del uso de la fuerza, si al final de cuentas voy a tener que hacer lo que yo decida en el momento, ¿verdad? Eso pues bueno, tampoco es correcto. Es innegable que bueno, existe esta ventana de discrecionalidad, sin embargo la propia Corte dice que esta debe de reducirse al mínimo mediante una legislación adecuada. No obstante que exista o que nos encontremos en un supuesto en el que tengamos que hacer esa elección de manera discrecional, ello no implica que podamos hacer lo que queramos, sino que tiene nuestro actuar forzosamente que ajustarse a los principios constitucionales, y por eso es tan necesario hacer un estudio desde empezando de lo teórico hasta lo práctico en cuanto al uso de la fuerza. Muchas veces los mismos compañeros dicen, bueno, a mí dime en qué casos sí y en qué casos no, y les gusta manejar mucho sus capacitaciones de uso de la fuerza en cuanto a ejemplos, casos concretos, y dicen, es que así es más dinámico. Probablemente sí sea más dinámico, sin embargo hay que ver el inconveniente que si aprendemos con base en ejemplos y no entendemos en realidad las normas y la teoría que está detrás de esos ejemplos que nos están dando, como ya vimos, no siempre vamos a estar en una situación en la que se adecue a esos ejemplos que nos están dando. Entonces, va a haber un momento en el que, bueno, es que a mí no me enseñaron qué hacer en este momento y qué hago, ¿verdad? Entonces, para eso es necesario tener una formación teórica sólida y que, bueno, al final de cuentas es complementaria. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia igual puede tener teóricamente todos los conocimientos en cuanto al uso de la fuerza, pero aplicados en la práctica, bueno, no podrá aplicarlos en la práctica porque pues no tiene el entrenamiento necesario para ello. Entonces, el policía debe de poseer esos conocimientos teóricos sólidos que le ayuden a tomar una decisión en cuestión de segundos, y al mismo tiempo el entrenamiento práctico que le ayude o le facilite tomar esas decisiones de manera rápida, aplicando como dice la misma Corte, en cuestión de segundos, la formación teórica y al mismo tiempo ejecutándola de manera práctica de tal suerte que respete los derechos humanos y consiga su objetivo. Entonces, es muy importante para nosotros conocer estos sustentos teóricos y no irnos con la finta de que, bueno, con las cuestiones, a mí dímelo por ejemplos, yo voy a aprender de acuerdo a cada caso, porque cada caso es distinto. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, es que, ¿por qué están juzgando de manera distinta si es el mismo caso? Y eso lo decimos, bueno, a lo mejor porque desconocemos en realidad cómo se está juzgando nuestro trabajo, y si no conocemos la forma en que se va a juzgar nuestro trabajo, no estaremos en aptitud de hacerlo bien, porque no entenderemos los parámetros bajo los cuales se va a evaluar. Entonces es muy importante que conozcamos estos conceptos teóricos para que los podamos desarrollar en la práctica con nuestro entrenamiento ya también en una cuestión operativa. Bueno, es todo por este video. Los veo en el siguiente, donde vamos a desarrollar ya unas propuestas o unas directrices para conciliar los derechos humanos con el uso de la fuerza. Muchas gracias.